dice la escritura así en el versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. La Biblia nos dice que Dios ya había hablado a Abraham para que saliera de su casa y de su tierra, de su parentela. En el capítulo 12 lo vuelve a llamar, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dios tuvo que sacarlos de la influencia de la familia. Hay ocasiones en que Dios tiene que sacar a la familia del entorno, de su entorno, para trabajar con ellos y luego usarlos para la salvación de la misma familia. Muchas veces es la familia quien sirve como estorbo en el matrimonio cristiano para que vivan rectamente y para que sirvan a Dios. Tristemente así es. Muchas veces Dios tiene que sacar al matrimonio o a la familia que se ha convertido de su entorno, de su familia, de ese círculo familiar, para que entonces pueda Dios trabajar en la vida de ellos. He visto a muchos hogares que se han apartado del camino de Dios por causa de sus familiares. Muchos familiares parece que prefieren ver a sus familiares que se han convertido a Cristo de regreso a las drogas, a la borrachera, a los pleitos en el hogar, a las aflicciones, a tanto enredo familiar, en vez de que anden por el camino del Señor. Muchos familiares no les importa nada sobre la religión de su familia hasta que saben que se han convertido a Cristo. Es entonces que comienzan a hacer de tropiezo a los recién convertidos. Es triste, pero eso pasa en muchos casos. Tan pronto uno en la familia se convierte a Cristo, y ahí están todos los que se oponen tratando de hacerle la vida difícil. Y muchos no descansan hasta que dejen el cristianismo y regresen a los vicios. Es triste, pero así es en muchos casos. Dios le ordenó a Abraham que se separara de su parentela, pero cuando salió se llevó consigo a Lot, su sobrino. Sabemos lo que pasó. Al caminar ellos llegaron a tener conflicto, llegaron a separarse, pero vemos que Abraham, cuando fue llamado en el capítulo 11, se había quedado todavía en casa. En el capítulo 12 le reitera su llamado y ahí entonces sale de su casa, pero se lleva a su sobrino. No nos desanimemos al conocer de Abraham esto, pues nosotros estamos igual, incluso peor. Muchas veces no obedecemos a la primera vez que Dios nos habla. Y cuando obedecemos a Dios, muchas veces no lo hacemos como Dios nos manda hacerlo, ni en el tiempo, ni en la forma. Lo que sí sabemos es que ellos dejaron todo para seguir a Dios. Ellos llegaron a dejar a la familia y a sus amigos. Su influencia en el mundo era muy grande. Alguien tiene que hacer la diferencia en el hogar y en los amigos. Y hay veces que se toma que lleguemos a separarnos de ellos para entonces hacer la diferencia. No podemos ser de bendición a nuestros amigos y a nuestros familiares cuando estamos viviendo en el mismo pecado de ellos. No podemos ser de bendición a nuestra familia y a nuestros amigos cuando andamos diciendo la misma barbaridad que ellos, cuando andamos practicando lo mismo que ellos, cuando andamos escuchando la misma música que ellos, cuando andamos vistiendo de la misma manera que ellos visten, cuando andamos practicando y yendo a lugares que ellos mismos van, que sabemos que no agradan a Dios. Llega un punto en que para poder ser de bendición debemos de separarnos de ellos un poco. Ahora, tengamos esto claro, no es llegar a vivir como fariseos, llegar a pretender que somos mejores que ellos, llegar a hacer creer a las personas que no podemos relacionarnos con ellos porque nos contaminaremos. El problema no es la familia, el problema es la práctica que la familia llega a tener. Por supuesto, me refiero a esa práctica que no agrada a Dios, pecaminosa, mundana. No podemos ser de bendición a nuestra familia cuando estamos sumergidos en el mismo lodo que
ellos están. Tenemos que separarnos para poder entonces ser de bendición. Al principio ellos no lo van a entender. Tal vez al principio ellos nos van a criticar, nos van a juzgar, o nos van a malentender, pero si tenemos un buen motivo y si tenemos la actitud correcta, a la larga vamos a poder ser de bendición a ellos. Ellos tienen que dejar todo para seguir a Dios. Dejar a la familia, dejar a los amigos, dejar sus comodidades también. Siendo de edad avanzada, por seguro había acumulado muchas posesiones y tierras. Ellos tenían una vida cómoda, ya estaban avanzados en años. Diría uno, es para que ya solamente disfruten de su retiro. Pero no fue así. Ellos comenzaron de nuevo porque Dios les llamó a comenzar de nuevo. Pienso en muchos misioneros que están en otros países o en otras ciudades y dejan todo para servir a Dios. Y por supuesto, pastores, estamos dispuestos a hacerlo lo mismo. Ellos estaban dispuestos a comenzar de cero, solo por seguir a Dios, solo por servir a Dios, solo por hacer la voluntad de Dios. Ellos tenían que seguir a Dios por fe. No sabían todo de la voluntad de Dios, pero sabían que Dios estaba mostrándoles su voluntad. Dios le dice a Abraham, ve a la tierra que te mostraré. Dios no siempre nos dice todo lo que quiere hacer de nosotros. Mientras vamos avanzando en el camino de la obediencia, Dios nos va aumentando la fe y va mostrándonos cuál es el siguiente paso a dar. Hay veces que queremos que Dios nos muestre todo el cuadro completo, que queremos que Dios nos muestre el resultado y las consecuencias de la obediencia a Dios, pero Dios no siempre hace eso. Muchas veces nos va guiando en la vida paso por paso, porque así quiere Dios que vivamos por fe. Mientras vamos avanzando en el camino de la obediencia, Dios nos va aumentando la fe y va mostrándonos cuál es el siguiente paso para dar. Nunca conoceremos más de la voluntad de Dios si no andamos por el camino de la obediencia. Es clave. Si queremos hacer la voluntad de Dios, tenemos que empezar a caminar en obediencia, ejercitando nuestra fe. Y cuando no vemos el camino claro, la obediencia y la fe siempre nos llevarán a los lugares más seguros. Abraham y Sara no sabían todo de la voluntad de Dios, pero estuvieron dispuestos a caminar por fe. Se necesita un gran nivel de liderazgo para dejarse dirigir por Dios y asimismo dirigir a la esposa para que lo siga a uno. Muchas esposas no quieren seguir a sus esposos, no por falta de fe en Dios, sino porque no están convencidas de que su esposo está siguiendo el camino correcto. Repito, no es porque la esposa no tenga fe, sino porque no están convencidas de que su esposo está siguiendo el camino de Dios, el camino correcto. Antes de revisar el nivel de sumisión de la esposa, hermano, debemos de revisar nuestro nivel espiritual y nuestra sumisión a Dios. Y por supuesto nuestro liderazgo espiritual. ¿Por qué es que la esposa no quiere seguir al esposo? No es por falta de fe en muchos casos. Es porque hemos tenido un registro, un historial en los hombres de que andamos haciendo las cosas al aire se va, andamos haciendo las cosas sin la dirección de Dios, sin la bendición de Dios, sin mostrar liderazgo espiritual. Y nos hemos dado en contra de la pared, no solamente nosotros, pero también llevamos de encuentro a la esposa y a los hijos. De modo que cuando la próxima vez llegues a decir que Dios me está dirigiendo en eso y tu esposa te quiera seguir, ten cuidado, no sea que lleguemos a ser nosotros la causa de que nuestra esposa no quiera seguirnos. No es que no quiera seguir a Dios muchas veces, es de que no está convencida de que nosotros como varones estamos siguiendo la dirección de Dios. Cuando la esposa sabe que su esposo está queriendo hacer lo que es correcto a los ojos de Dios, una esposa espiritual siempre va a estar dispuesta a seguirlo, siempre.
dispuesta a dejar todo por seguir a su esposo que está siguiendo a Dios, una esposa espiritual. Y Sara estuvo dispuesta a seguir a Abraham y a caminar por fe. Ella también necesitó de fe. Vemos que muchas veces las mujeres pueden detener a su marido para seguir a Dios y para que haga su voluntad, porque no tienen una vida espiritual despierta. Viven para el hoy, viven para sus comodidades, viven para sus gustos, no para lo que Dios quiere. ¿Qué harías si Dios llama en este día a tu esposo para que le sirva como un predicador? ¿Lo apoyarías? ¿Lo seguirías? Pues déjame decirte que en este tiempo, en estos días, hay muchos predicadores que Dios ha llamado que no están sirviendo a Dios por causa de la esposa que no quiere seguirle. No puedes decir que estás siguiendo a Dios cuando no estás sometiéndote a tu esposo. Yo he dicho en la iglesia muchas veces, a las hermanas, no me digas que soy tu pastor y no me digas que, pastor, lo que usted quiera que yo haga, usted nada más dígame. No me diga eso, hermana, si usted no está dispuesta a someterse a su esposo y hacer lo mismo que usted está ofreciendo a su esposo. No puedes decir, hermana, que estás siguiendo a Dios cuando no estás sometiéndote a tu esposo. Sara mostró una sumisión y una fidelidad incuestionable a su esposo. Aún en los momentos difíciles, aún en las malas decisiones del esposo, Sara mostró una fidelidad incuestionable. Ambos se equivocaron al no saber esperar en la promesa de Dios. Dios les había prometido una descendencia que sería como las estrellas o la arena del mar que no se puede contar. La promesa se demoró por muchos años. Ellos se impacientaron y quisieron, lo digo entre comillas, ayudarle a Dios. Sara aconsejó a su esposo a tomar a su sierva Agar para tener un hijo en ella. Abraham se dio el consejo de su esposa y tuvieron a Ismael, que se convertiría en una nación fuerte, que sería uno de los enemigos más fuertes de la nación de Israel hasta el día de hoy, los árabes. Los árabes son los descendientes de Ismael que han creado un conflicto mundial en estos días. Claro que sí se equivocaron. Y Dios permite ese espacio del error. Dios no espera que vivamos una vida perfecta. Lo que Él quiere es que vivamos por fe. Y dentro del camino de la fe vamos a flaquear, vamos a caer muchas veces. No es lo ideal, pero es lo real. En otro tiempo, Abraham se equivocó horriblemente cuando hizo pasar a su esposa como su hermana y casi abusan de su esposa. El rey de la tierra dijo, Dios le dijo al rey de esa tierra, le dijo que no tocara a Sara porque era esposa de Abraham, era hija de Dios. Y un inconverso, rey pagano, vino a regañar al mismo padre de la fe. Ellos se equivocaron en muchas ocasiones, pero ellos continuaron el camino por fe, no se dieron por vencidos, no retrocedieron, no regresaron a la vida antigua. Ellos siguieron caminando aún con sus faltas, aún con sus tropiezos. Ellos tomaron el camino de la fe. Abraham y Sara serían los encargados de poner el camino de la fe bien marcado para las siguientes generaciones. Y a propósito, hermano y hermana, padre de familia, nosotros somos los encargados de poner el camino de la fe bien marcado para nuestros hijos, para nuestros nietos, para la siguiente generación hasta que Cristo llegue. No es el pastor de la iglesia el encargado de marcar el camino de fe para tus hijos. No son los maestros de escuela dominical los que están encargados de marcar el camino de la fe para tus hijos. Eres tú como padre, eres tú como madre quien está encargado de marcar el camino de la fe, no solamente para tus hijos, sino para la siguiente generación. Cuando Dios escoge a uno para servirle, tiene en mente al matrimonio